Bueno, y está con nosotros nuestra cientista político, analista político nacional e internacional favorita de todos los tiempos, Lesley Briceño, para analizar precisamente lo que ocurrió ayer. Lesley, te vimos ahí con Priscila Muñoz conversando de todo lo que estaba pasando al minuto. Y bueno, hoy día ya tenemos resultados y coletazos también, consecuencias, etcétera. ¿Cómo estás? Muy bien, con un poco de sueño. La resaca electoral siempre nos deja... ¿Han tenido varios ustedes? Sí, ese es un concepto de mi amigo Lucas Serrano, que también estuvo ayer con nosotros acá analizando el proceso, y él usa el concepto de resaca electoral, y yo creo que es lo mejor hoy para definir cómo uno se queda hasta tarde revisando los resultados, hoy día despierta temprano viendo los coletazos. Han tenido varias resacas este último tiempo, y bueno, hacíamos el símil también hace un ratito atrás con respecto a lo que pasa al cierre de fin de año, en un año académico, donde tenemos un estudiante, que en este caso son nuestros políticos, que dieron el repete y no aprobaron. Nuevamente. ¿Qué pasa? ¿Se echaron el ramo nomás? Se echaron el ramo, sí, así, tal cual. Festival de rojos, como digo yo a veces. ¿Qué pasó, Lesley? A ver, nos encontramos con que hay un proceso que finalmente pareciera ser que la clase política no ha comprendido, no ha asimilado adecuadamente, que es el tema de la necesidad de búsquedas de consenso. En un primer proceso constitucional, que fue el de la convención constituyente, que ya apareciera hace tanto tiempo y en realidad terminó su trabajo el año pasado nomás. Un poquito más de un año. Un poquito más de un año. Se atrincheraron las ideas a partir de los resultados electorales, donde nos encontramos con una serie de representación asociada más bien a la izquierda, la centroizquierda, y ese proyecto se rechazó. Y nos encontramos en un segundo proyecto donde los resultados electorales fueron distintos, hacia más la derecha y la centro derecha, y nos encontramos con que de nuevamente se rechazó. Y ese es el proceso un poco que yo creo que la ciudadanía también rechazó. En ambos procesos, de la clase política que se atrinchera en sus propias ideas, que no busca el consenso, que no busca la conversación, que es lo que finalmente la ciudadanía quiere. O sea, tal vez hay algunos temas asociados a lo que se escribe en el documento que no todos lo leyeron, hay que ser súper honestos, probablemente, no sé cuántos de los electores, pero de los 15 millones yo no sé si todos se leyeron. Más en esta segunda, yo creo que el primero hubo más lectura que la segunda. Probablemente, y resulta que nos encontramos con que más que nada se va votando en contra de todo lo que es la clase política. Y ese es el gran examen que todavía nuestra clase política no entiende, lo sigue reprobando, y yo creo que las palabras del presidente Gabriel Boric de ayer son claves. La política ha fracasado, la política le ha fallado, y finalmente está, utilizando la misma jerga académica, está reprobando con mirada a la ciudadanía. Ahora, bueno, ha ocurrido también, ¿cierto? Lo han analizado en conversaciones anteriores, lo hemos conversado acá, estos dos procesos de salida, ¿cierto? De ambos proyectos constitucionales fallidos finalmente, desde muchas perspectivas se tomaron como un análisis directo al gobierno de Gabriel Boric. Y ahí me gustaría preguntarte, haciendo una comparación de resultados de este proceso, el que vivimos ayer, ¿cierto? Que tuvimos un 44,24% a favor de la propuesta constitucional escrita por el Partido Republicano en su mayoría, y un 55,76% en contra. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el resultado de la segunda vuelta presidencial entre José Antonio Kast y Boric, es bastante llamativo, porque Boric en esa oportunidad obtuvo un 55,87%, muy similar a la opción en contra de ayer, y Kast quedó con un 44,13%, muy similar al 44,24% de ayer. Sí, a ver, hay una lectura muy interesante de eso, porque ¿qué es lo que nos está demostrando un poco nuestro electorado? Lo que busca un poco más es el centro, lo que busca un poco más también tiene que ver con la necesidad de los consensos. No le convenció la propuesta de la primera convención constituyente, que se iba hacia un extremo. Recordemos las frases de Daniel Stingo en su momento de aquí nosotros, usando un lenguaje quizás menos fuerte, la derecha le va a colocar el tipo de letra o el color de la tapa. Sin embargo, el atrincherarse en ciertas ideas no les generó el éxito que esperó ese sector político, y la ciudadanía votó rechazo en ese momento porque muchos de los temas
se salían de lo que efectivamente se esperaba. Y qué es lo que ocurre ahora, nos fuimos hacia el otro extremo. Y pareciera ser que la necesidad del consenso es algo que la ciudadanía está buscando, pero no del consenso única y exclusivamente político, sino que también de la moderación. Y eso es un poco lo que se nos vio reflejado en la elección presidencial entre la segunda vuelta de Gabriel Boric y José Antonio Kast, donde Gabriel Boric moderó mucho más su discurso que José Antonio Kast. Y eso fue lo que la ciudadanía fue a votar. La opción que más moderada y que más se asemeja a lo que nosotros queremos. De hecho, perdón, pero ayer el único que reconoció la derrota fue José Antonio Kast. Sí, exacto. Claro. Y ahí está uno de los principales errores, te pregunto, el no haber hecho la diferencia entre elecciones de un presidente, de un alcalde, de un diputado, de un gobernador, a una carta constitucional. Nunca se hizo la diferencia. Siento yo, hablábamos delante de más que una falta de consenso para mí, es una inexperiencia de nuestros políticos, una inmadurez política también a la hora de tomar decisiones, porque vemos a parlamentarios que parecen adolescentes con el poder. que claro, Stingo, por el otro lado también de la carrera, en fin, con diputados, en fin, todo el concepto de algunos parlamentarios o algunas autoridades que reciben el poder y es como que aquí yo hago lo que quiero. Y ahí te pregunto, son más de 100, y no se habla exactamente, pero más de 140 millones de dólares los que se gastaron en este proceso. Es mucho dinero. ¿Qué pasa con esa madurez política? Bueno, hay varios temas ahí, porque efectivamente nos encontramos con que Chile no está acostumbrado a los plebiscitos. O sea, partamos por eso. Si bien el plebiscito, en estos últimos 4 años hemos tenido 3 plebiscitos, el anterior había sido el de las reformas constitucionales de 1989 y el anterior a ese, el de 1988. Siempre nuestros procesos electorales apuntaban a elegir representantes y que finalmente esos representantes fuesen los que tomaran las decisiones, y yo como ciudadano, bien gracias, me quedo en mi casa, sigo trabajando, y que está bien porque es parte de lo que significan las democracias representativas. Nosotros no hacemos democracias directas. Nosotros lo que buscamos es representantes, porque es imposible que hoy día 17 millones estemos tomando procesos de toma de decisiones. Imposible, o sea, no pasa en ninguna parte del mundo. Sin embargo, claro, el cambiarnos la lógica de una opción que es binaria, es esto o lo otro, finalmente genera que la elección empieza a evaluar otras cosas. Ya finalmente la elección de lo que fue el septiembre del año pasado, mucho también se pensó en la lógica de un plebiscito del gobierno, y se trabajó en esto del 38%, y que los del 38% son los fieles a Gabriel Boric, o los del arbolito, como se les denomina en forma bastante cotidiana, o los del 62% del rechazo. ¿Ya? Sin embargo, esa lectura de plebiscitaria quizás no es la más adecuada, es una, y es súper válida, porque también pensemos lo que ha sido lo que fue la campaña de la Favor, principalmente fue tratar de plebiscitar todo. A ver, una de las propagandas que a mí me quedó más grabada porque me llamó mucho la atención era muy simple, pero muy concreta con respecto a la alusión al presidente de la República. Boric vota en contra, Chile vota a favor. Exacto, o sea, del eslogan. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que efectivamente, y ahí hay otro tema, de que cuando yo me enfrento a una papeleta de votación, y eso es algo que nos pasa a todos, o sea, no es un tema de que es solamente las personas que tienen menos información, las que tienen más información. Cuando yo tengo una papeleta enfrente, yo no estoy votando única y exclusivamente por lo que me dice la pregunta, sino que hay muchas cosas atrás. Y o cuando votamos por un candidato presidencial o un candidato a diputado, yo a veces tal vez no me cae bien él, o no lo conozco, o él o ella, pero voto por un proyecto, por un programa, voto por un partido, porque hay algo que me llama la atención de esas personas que reflejan la papeleta. Sin embargo, en esta pregunta constitucional, nosotros estábamos también votando finalmente por, y eso es un poco lo que lo vemos ahora, el rechazo a la clase política. Las elecciones de la Convención Constituyente, ¿quiénes ganaron? Las organizaciones más bien sociales, territoriales, identificadas con un proyecto claro político, pero sin afiliación partidaria.
¿Y qué le dijimos? Nosotros fue un rechazo a la clase política. Después, en la elección del Consejo Constitucional, nos encontramos de nuevo con que quienes ingresan son los que no habían participado tradicionalmente en otras elecciones de representantes, que era el Partido Republicano. Y en el primer plebiscito salida, el 62-38, nos encontramos de nuevo con ese rechazo a la acción política, y probablemente hoy día también ha estado teñido por eso la elección de ayer. Ahí voy la inmadurez política porque uno, y hablo por uno como votante, yo en particular, voto por lo que me dicen, por lo que me ofrecen. Por eso estoy votando. Claro. Pero y aquí nos ofrecieron algo como que siempre nos venían ofreciendo. O sea, vuelvo a insistir, no hicieron la diferencia. No, y además también porque la campaña estuvo muy básica. A eso voy, no hicieron la diferencia con algo tan importante. Sí, uno ve las franjas, por ejemplo, y son muy similares a las franjas de presidentes, ¿cierto? Claro, o sea, la misma nota, ¿no? La misma, claro, asociada al tema de la seguridad, al narcotráfico, claro, por un lado, el otro los derechos. Algo trató de hacer el en contra cuando vino esta discusión sobre los derechos de la mujer, como entrar en profundidad. Sin embargo, la campaña no entró en la discusión de lo que dice el texto. Y eso también tiene que ver un poco con el desgaste. Sí. O sea, nadie quería hablar del texto. Nadie quería hablar del texto. Pero el primer proceso también se apuntó un poco más que en este proceso a la Constitución y la importancia que tenía. También, pero tuvo muchas falencias también. Ambos procesos finalmente cayeron en lo mismo. También pensando en el eslogan de lo que fue algunos sectores del rechazo con amor o por una que nos una, etcétera, que finalmente no se concreta en el segundo proceso. O sea, ¿dónde quedó esa que nos una, por ejemplo? Sí, ¿dónde quedaron los verdaderos chilenos? Decían muchos también con respecto a los dichos de Beatriz Evia, la presidenta de este proceso, ¿cierto?, de aquellos elegidos democráticamente. Ahora, una de las lecturas podría ser, Lesley, que Chile no es todavía lo suficientemente progresista para el proyecto constitucional presentado por la Convención Constituyente, ni tampoco lo suficientemente conservador para la propuesta del Consejo Constitucional de esta segunda pasada, o escapa a los proyectos que presentó el uno y el otro y tiene que ver más bien con lo que pasa en lo que hemos estado hablando, la clase política. Yo creo que tiene de todo un poco. O sea, hay un agotamiento de la clase política. Si uno mira los comentarios a veces en redes sociales, nos dicen mucho de nuestra ciudadanía. O miremos los mensajes, los votos que se anularon, que si bien fueron súper poquitos, no alcanzaron a ser el 5% entre nulos y blancos, lo cual es bastante bueno. Miremos los mensajes, son todas mentiras, ni por una ni por la otra. Como haciendo un poco una descarga hacia la clase política. Yo creo que si bien fueron muy poquitos los nulos y los blancos, nos encontramos que probablemente esos mensajes se manifiestan un sentir de la ciudadanía y del electorado, que probablemente muchos fueron a votar por la opción menos mala, fueron a votar porque alguien les dijo, oye, vota por este lado, y le dio un par de argumentos y listo. O también incluso algunos pueden haber ido a votar, que es algo que sea mucho, a pesar de que pareciera bastante básico, pero ¿cuál es la opción que pareciera ser que va a ganar? Entonces, para estar siempre del lado de los ganadores, yo voto por esa opción. Hay un porcentaje importantísimo de personas que votó efectivamente con convicción y que dijo, sí, voy a votar a favor o voy a votar en contra. Pero claro que nos falta entre madurez política, entre un voto rechazo a la clase política en general, de que mejor diablo conocido que diablo por conocer, esta Constitución ya sé cómo funciona y sencillamente sigan ustedes tomando decisiones para que solucionaran la vida. Yo creo que uno de los grandes ganadores en esta última elección fueron las empresas de encuesta. Claro que sí. Se reivindicaron. Totalmente reivindicaron. Exactamente. Y por el otro lado, creo que los que sacaron también mala nota fueron todos los que diseñaron las campañas. Finalmente no hubo ahí un tema desde lo comunicacional o desde la propaganda que se pudiese rescatar. Y ahí te pregunto con respecto al tema de las interpretaciones. Vuelvo a poner en la mesa que uno vota por lo que te ofrecen. Sí. ¿Qué pasa con las interpretaciones? A ver, efectivamente sí. Yo esto se lo escuché el otro día a una profesora que no me puedo acordar el nombre, para citarla adecuadamente, pero hablaba un poco que en el voto también están nuestras esperanzas. ¿Ya? Cuando uno va a votar, en ese papelito que uno marca, están también puestas nuestras esperanzas de eso que queremos a futuro y que se dan en procesos
electorales representativos, o sea, en el proceso como un plebiscito. Y efectivamente tiene que ver con eso. Y claro, si bien uno vota por lo que dice la pregunta o lo que nos plantea la papeleta, también está asociado, en este caso específico, al Chile que queremos. Y tomando algunas otras cosas que conversábamos recién, probablemente una de las cosas que quiere el electorado no son transformaciones tan radicales, tan estructurales, sino que quiere una mejor repartición de la torta. ¿Ya? Se lo vienen diciendo hace mucho Ahora, tiempo. acusa recibo la clase política de ese mensaje porque en primera instancia el 78% de las personas dijeron queremos una nueva constitución porque la que tenemos nos está perjudicando o no nos está favoreciendo en el día a día. Ni nos chorrea. En tema pensiones, Exacto. en tema salud, educación, todas las demandas básicas, ¿cierto?, que salieron a la calle en masa luego del 2019. Ese es un punto. El siguiente, no los queremos a ustedes escribiendo esta constitución, ni en el primer ni en el segundo proceso. En el primero por completo eligiendo a esta convención y en el segundo una mitad la elegimos nosotros y la otra mitad, espéreme ahí, no, tampoco usted. Tiene que elegirme una comisión experta. Claro. Tampoco los quiero a ustedes ni como diputados ni como senadores escribiéndola. ¿Acusa recibo entonces el Congreso de nuestro país de este mensaje? Todavía no lo sabemos, o sea, va a depender de lo que se venga, porque pareciera ser que, y esta es una lectura muy rápida a partir de los acontecimientos de las últimas semanas, pareciera ser que todavía no. ¿Por qué? Porque probablemente muchos miembros del Congreso estaban esperando el resultado de ayer, de saber efectivamente qué es lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque hay una tramitación de una reforma de pensiones que lleva 10 años en el Congreso. 10 años. Y que ya el presidente señaló, esto hay que apurarlo. No solamente de pensiones, sino que pensemos en salud. El tema de la famosa crisis de las ISAPRES, que estamos a puertas de fin de año y pareciera ser que todavía no hay luces en torno a eso. Pensiones, salud, educación, que siempre vienen a ser los problemas más conflictivos, pero también el tema de un pacto fiscal, la reforma tributaria que el gobierno, ojo, no es que todos los gobiernos tengan que venir con una reforma tributaria, pero es necesario, porque si se quieren mejorar las pensiones, hay que hacer una reforma tributaria. Si se quiere mejorar la salud, hay que hacer una reforma tributaria. Hay ciertos temas que todavía no llegamos a ese consenso, porque los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, todavía siguen atrincherados. Entonces, esa lección, si bien me da la percepción un poco que todavía no la aprenden, van a tener que aprenderla rápidamente porque si no el porrazo va a ser enorme. Sí, y ojo que no tiene que ver con mayores impuestos. Estamos hablando hoy día que hay 55 empresarios que están detenidos por un mega fraude al fisco. Exacto. Que tiene que incluso mucho más que el Paco Gate, el Milico Gate. 240.000 millones. A mí de verdad que no me cabe la cantidad de cero en la cabeza. Ojo con ese dato, que no tiene que ver con más impuestos, sino No, que tiene que ver con mejorar la evasión y la elusión. Tal cual. Y ahí eso es lo que ha apuntado mucho el ministro Marcel en torno a la primera reforma tributaria, a la reforma que se presentó. Esto sí, tiene que ver con subir impuestos, pero también mejorar las formas para evitar la elusión y la evasión de impuestos, que es lo que estamos viendo ahora con estos empresarios. Sí, Ley, bueno, estamos hablando de un cambio también hoy día de la representatividad, porque tenemos votos obligatorios, las próximas elecciones son obligatorias, hay varias cositas que mejorar, los vocales de mesa, lo que pasa con las comisarías, pero ¿dónde queda también este análisis de los mismos políticos con respecto a la forma de llegar a la ciudadanía? Ese cambio que viene esperándose hace mucho tiempo, pero que al final no se concreta elección tras elección, y básicamente el análisis que hacen ellos es con respecto al tema de los poderes. ¿Cuántos votos tiene mi partido para el próximo candidato? Más que el hecho de, oye, aquí hay que fijarse en algo. Y te lo pregunto en particular, porque en materia de salud, sí, todos queremos mejoras en temas de salud, pero hay divisiones. Algunos quieren más privado, pero en esto que estamos viviendo de inseguridad, yo creo que es transversal. El tema de la inseguridad está siendo transversal y todos quieren que se haga algo. Y los políticos, al parecer, no están reflejando eso. Frente a eso, por ejemplo, la ley que se aprobó hace muy poquito, 2 semanas creo, que la ley de seguridad privada, que tiene que ver con normar el tema de los guardias, de las empresas de seguridad, se demoró 14 años. 14 años. Pareciera ser de que hay algunos ámbitos en que para el periodista, para la foto, para el discurso es, sí, nosotros tenemos que llegar a acuerdos y necesitamos esta agenda, que se aplique el fast track, etcétera, y una serie de discursos muy bonitos, pero en la práctica nuevamente nos encontramos con que si no se incorpora lo que yo quiero
o yo no voy a votar a favor de esto. Bueno, acuerdo por la paz para escribir una nueva constitución y después, ¿qué pasó? La terminó escribiendo primero un sector que la capitalizó y después el otro sector. Bueno, que también Republicano no quería nada. No, Republicano no quería nada. Recuerden el entonces diputado Gabriel Boric, cómo fue criticado por su sector político cuando él firma. Sí. Prácticamente se le pidió la renuncia al partido, se le pidieron explicaciones, Amarillo etcétera. lo trataron muchísimo. Exacto. A partir de ahí surge el partido, incluso Pero, Amarillos por Chile. exacto. ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía que hoy día en una temática que, vuelvo a insistir, siento que es 99.9% transversal, que hay que hacer algo con la seguridad? Y no se pongan de acuerdo en eso. Que hay un tema ahí, finalmente, de atrincherarse en las ideas. ¿Ya? Y es un problema que no solo el tema de seguridad no solamente es algo que estamos viendo nosotros en Chile, sino que es un tema transversal sí. a nivel mundial. Yo recuerdo haber estado en Buenos Aires en el mes de julio, prendí las noticias en la mañana, temprano, como siempre lo hago. Mismas incluso, noticias. mismas noticias, que los Portonazos, motochorros, los sí. portonazos, el asalto, etcétera. Conversando con personas conocidas y familiares que viven fuera de Chile, en Europa principalmente también. Tú prendes las noticias y es el tema de los asaltos, de los apuñalamientos, de los disparos, y que toda esta idea de como que está desbordada la delincuencia. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que es un problema, claro que sí, pero pareciera ser que no hay la voluntad política para solucionarlo. Y ese es un tema. ¿Por qué? Porque a un sector político le sirve que el otro no se haga cargo. ¿Ya? Y esto va para ambos lados. Al gobierno le sirve que la oposición no se siente a conversar en las mesas, Claro. ¿ya? Porque lo capitalizo políticamente, pero por otro lado la oposición le sirve también de que el gobierno tenga mano blanda o que no presente iniciativas que sean las más adecuadas. Entonces, de nuevo, me sirve y lo capitalizo, porque es el otro el que no quiere solucionar el problema de la delincuencia. Nosotros tenemos toda la voluntad, pero el ellos otro no quiere. A propósito de capital político, para preguntarte también las proyecciones a partir de los resultados de ayer, bastante similares a la segunda vuelta entre Kast y Boric, el actual presidente. ¿Cómo se capitaliza o cómo deberían capitalizar los resultados de ayer? ¿A quién les sirve más de cara a las próximas elecciones? A ver, primero esto fue un tanque de oxígeno para el gobierno. O sea... sí, no es un respiro, no, es un tanque. Es un tanque de oxígeno. ¿Por qué? Porque le entrega un alivio importante que tiene que capitalizar. O sea, claramente. Porque ese 56, a pesar de que el gobierno nunca dijo nosotros estamos en contra, se suponía, porque los partidos estaban en contra. Pero, y claramente ahí hay algo que va a tener que capitalizar el gobierno de aquí a los próximos meses. Pero también uno de los grandes triunfadores, pensemos en el a favor, nos encontramos con que en el Consejo Constituyente, el Consejo Constitucional, el Partido Republicano tuvo el 35% de los votos, ¿ya? Y por eso obtiene una cantidad de consejeros representativa de un poco más del 30% del Consejo. Y obtiene 44% el a favor. Si bien, claro, se suma una serie de otros partidos de Chile Vamos, el Partido Republicano tuvo mucho que ganar porque todo desde ese 35 hacia arriba es ganancia, ¿ya? Y lo puede capitalizar. Pero se mantuvo un poco. Sí, pero hay que mirar, porque además hubo un sector de la derecha que no fue con el a favor. O sea, los que se desligaron de republicanos, Rojo Edwards y compañía, y también el Partido Social Cristiano. O sea, dentro del mismo proceso, republicanos obtienen 9 puntos más que al principio. Que al principio. Y eso, si bien no todo se debe a republicanos propiamente tal, sí es un éxito electoral que probablemente va más para este sector. Porque le logró hacer ojitos a todo ese sector. Claro, y si bien... Claro, y si bien José Antonio Kast asume la derrota y dice que no alcanzamos, no pudimos finalmente vender bien el proyecto, la derecha sale bastante fortalecida porque nunca le incomodó a la derecha la Constitución del 80. No. De hecho, Javier Macaya lo dijo muy bien. Sí. O sea, la Constitución actual sigue vigente más que nunca. Rojo Edwards también habló de Jaime Guzmán. Claro, y me da la percepción un poco que si bien el gobierno tiene este tanque de oxígeno que lo ayuda a sobrevivir estas próximas semanas, tampoco están cómodos con el resultado, porque no era lo que ellos querían.
como dijo la presidenta Bachelet, o sea, entre algo malo y algo pésimo me quedo con lo malo. Sí, y al gobierno, bueno, todavía le está salpicando lo que pasa con los casos fundaciones, que están comenzando, obviamente, los juicios. Tenemos ya 5, 6, 7 detenidos en 5K, en la región del Biobío, 2 en Antofagasta. Lo que pasa con este indultado, que la Fiscalía ya lo acusa por secuestro y que está en prisión preventiva. Y que probablemente, no sé, por el video, probablemente va a haber ahí algo, tráfico de drogas, probablemente, porque Sí, estaba, o sea, claro. estaba absolutamente drogado esa persona. Así que no le viene fácil al gobierno en lo que queda, así que Leslie, bueno, nos queda Nos varios queda temas. tiempo, sí. Así que muchas gracias como siempre por estar acá. Muchas gracias a ustedes y nos vemos pronto. Y felicidades, Sí, de tremenda, lujo, Leslie. de verdad que sí, ayer Muchas nuevamente gracias. en esta transmisión especial de Bio Bio Elige. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. 10 de la mañana con 4 minutos. Nos separamos brevemente en una pausa comercial. A la vuelta tenemos muchas sorpresas. Hay mucho, un cuanto hay. And I know that you want 'em